Vamos a continuar con el tema de lo de el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Bueno, adelante, doctora. es muy importante, antes de empezar cualquier tratamiento, cualquiera que sea, tomar en cuenta las expectativas y las necesidades del paciente, así como también es importante hacerle saber al paciente, las complicaciones y los beneficios que le va a traer al llevar ese tratamiento. En lo que es la espera vigilante, pues este es el manejo de elección en lo que va a ser en aquellos pacientes con síntomas leves y en algunos pacientes con síntomas moderados que no desean algún tratamiento agresivo y no han desarrollado sobre todo lo que son complicaciones. Lo que es la espera vigilante, pues este tipo de tratamiento implica lo que va a ser cambios principalmente en el estilo de vida, como va a ser la restricción de la ingesta de líquidos, evitar las bebidas irritantes como el café y el alcohol, la organización de las micciones, efectuar ejercicios del piso pélvico, tratar el estreñimiento, evitar monitorizar los medicamentos antidepresivos y antihistamínicos, y sobre todo los diuréticos en estos pacientes. La siguiente, por favor. En lo que es el tratamiento médico, son dos clases de medicamentos los utilizados para lo que es el tratamiento de la hiperplasia. Entran los que son los bloqueadores alfa-adrenérgicos y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los cuales pueden ser utilizados solos o en combinación, y la fitoterapia. Los tipos de bloqueadores alfa-adrenérgicos, pues los vamos a dividir en lo que es no selectivos, en los que vamos a encontrar la fenoxibenzamina y la fentolamina, y los selectivos alfa-1, la prazosina, terazosina, daxosacina, alfosocina, la tanzolucina, indoramida, uropidilo, bunosacina, sidolocin y naftopidil, y los selectivos alfa-2, la iovina. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues en este cuadrito vamos a hablar de los principales que nos mencionaba la bibliografía. En lo que es la tanzolucina, pues nos decía que es un antagonista de los receptores alfa-1 y que va a tener poco efecto sobre lo que es la presión arterial. Que tiene una semivida de 5 a 10 horas, y en lo que es en lo de la dosis, nos decía que la dosis inicial pues va a ser de 0.4 gramos, la cual podría aumentarse al doble en lo que va a ser en algunos pacientes. Y uno de los efectos adversos principales que se presenta es la eyaculación retrógrada. Doctora, ¿por qué se presenta ese efecto? ¿A dónde actúan los alfa bloqueadores? ¿Juan Mande? ¿A dónde actúan los alfa bloqueadores? ¿Por qué se presenta la eyaculación retrógrada? Es importante, ¿saben por qué? Porque el alfa bloqueador actúa sobre los receptores alfa adrenérgicos que tiene el cuello de la vejiga. Entonces, cuando el paciente empieza a tener datos obstructivos, parte de la obstrucción la está condicionando el cuello vesical. Entonces, si nosotros mantenemos con la relajación de este músculo, vamos a mantener el cuello de la vejiga abierto. Y cuando hay una relación y hay una eyaculación, el esfínter externo, que es el esfínter voluntario, es el que va a dominar
Y entonces, lo que antes detenía el esfínter interno, que es el cuello vesical, ahora ya no, está abierto. Y entonces el semen se va de los conductos eyaculadores, donde está el verum montanum, hacia la vejiga. Ese es el efecto que en algunos pacientes produce alguna molestia. Pero este actúa en nivel de cuello vesical, no modifica nada en la próstata. Vamos a ver más adelante los de la 5-alfa reductasa, que eso sí actúan sobre la próstata. ¿De acuerdo? Adelante, doctora. El siguiente fármaco era la alfuzoxina, el cual es utilizado de manera extensa en lo que es el tratamiento de la hiperplasia, que tiene una semivida de 3 a 5 horas y la dosis recomendada diaria es de 10 miligramos en tabletas de liberación prolongada. Sidolocin, esta pues se usa una dosis media de 8 miligramos cada 24 horas y ocasionalmente puede ser utilizado en lo que son dosis menores de hasta 2 y 4 miligramos. El siguiente fármaco, la dosis usual es entre lo que es 25 a 75 miligramos. La siguiente, por favor. En lo que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los medicamentos que nos mencionaba ahí eran finasteride y dutasteride. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, pues estas no van a causan alivio inmediato de los síntomas y se requiere habitualmente un manejo de al menos 6 meses para alcanzar los máximos beneficios clínicos. Y conviene hacerle saber al paciente que por el mecanismo de acción de estos medicamentos se puede afectar a la libido y pueden presentarse cierto grado de disfunción eyaculatoria. La siguiente, por favor. ¿Ya la cambiaste? ¿Sí la puedes cambiar, Olga, por favor? Bueno, ahondando un poquito más sobre las enzimas de la 5-alfa reductasa, yo sí les pediría a ustedes que este tipo de medicamentos no lo usen en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de medicamentos enmascara o el antígeno prostático específico lo borra. No hay forma de tener niveles de antígeno prostático con este tipo de medicamentos. Y en pacientes jóvenes en los que pues hay que tener mucho cuidado, hay que tener también precaución en usarlo como medicamentos de primera línea, porque lo que quiere el paciente es sentirse bien, orinar y no operarse, manejarse con este tipo de medicamentos. Pero si tenemos exclusión del antígeno prostático, no tenemos cómo llevar un control
de o una vigilancia. Y para que podamos detectar nuevamente un antígeno normal es aproximadamente entre 6 y 8 semanas, más o menos 2 meses de suspender el medicamento. Cuando ustedes decidan dar este tipo de medicamentos, deben estar completamente seguros de que el paciente tiene una justificación importante. Tiene orina residual importante, tiene problemas de vaciamiento con chorro muy delgado y todo lo que si toma alcohol se cae en retención aguda de orina o si por eso hay que evitar la ingesta de este tipo de bebidas. Se inflama la próstata y se cae en retención aguda de orina. Y eso es lo que menos quiere el paciente, porque hay que ponerle sondas. Entonces, si un paciente tiene arriba de 20 o 30% de orina residual postmiccional, entonces este paciente hay que darle alfa bloqueadores. Si con los alfa bloqueadores mejora a un 15, con eso es suficiente para mantenerlo pues, meses, a veces hasta 2 o 3 años, y ir prolongando la etapa para poderlo operar. Pero una vez que fracasen los alfa bloqueadores, bueno, se puede intentar decir al paciente cuando se inicia con esto que va a terminar en cirugía endoscópica. Siempre hay que aclararle al paciente, pero no empezar después con el uso de este tipo de medicamentos. ¿De qué estoy hablando? De pacientes que en ocasiones tienen 40, 42, 43 años y que tienen un crecimiento prostático muy grande, muy rápido, perdón. Entonces, estos pacientes sí hay que ser tomarlos en cuenta para ser un poquito más agresivos con ellos. Y pues nada más. Utilícenlo poco este tipo de medicamentos, porque sí, después se pueden meter en problemas si no tienen un control antigénico, del antígeno prostático específico. Nada más era agregar eso, doctora. Oh, ok. Continuando, pues otro de los tratamientos que nos mencionaba era lo que era la fitoterapia, el cual es basado en el tratamiento con extractos de plantas. Este tratamiento pues es más extendido a nivel mundial, pero sobre todo en Europa. Nos mencionaba que el más común y el más utilizado era del sal palmento y que esta va a tener un efecto antiinflamatorio y antiproliferativo. Y hay aproximadamente más de 30 fitoterápicos usados actualmente. Y pues eso no sé, doctor, si se utiliza pues acá en México o pues solamente en lo que es en Europa. Sí se utiliza, doctora, pero los efectos no son muy semejantes, pero el costo es mucho más caro este tipo de medicamentos. La dosis es el doble, tiene que tomar dos tabletas al día. Y bueno, comparado con los alfa bloqueadores, pues han venido en México en desuso, doctora. Al final de cuentas se usan muy poco. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que son los tratamientos mínimamente invasores, encontramos los que son las terapias térmicas de mínima invasión. Pues estas van a estar basadas sobre todo en la aplicación de altas temperaturas. Estas van a estar dirigidas directamente a lo que va a ser el tejido prostático.
para causar necrosis coagulativa del tejido. Nos mencionaba las temperaturas que por arriba de 45 grados centígrados, estas son consideradas como termoterapia, y las que van a estar por debajo de los 45 grados son consideradas como hiperterapia, y los que van a estar por arriba de los 70 grados centígrados, en esta se destruye todo el tejido vivo, y la temperatura por arriba de los 45 grados nos puede causar lesiones coagulativas en lo que es el tejido. La siguiente, por favor. En lo que es la terapia transuretral con microondas, nos mencionaba unos aparatos en los que son el Prostatron, la Targis, Core y de Thermax. No hay evidencia, nos mencionaba que no había evidencia en cuanto a la comparación de la eficacia entre cada uno de los dispositivos. Nos mencionaba que Prostatron y lo que era el Targis, pues estos son aparatos que van a producir alta energía, más de 60 watts, y los efectos de la terapia térmica principalmente son la reducción en la compresión del tejido prostático, en lo cual va a causa en la uretra y reduce el tono muscular a producir lesión térmica en el músculo. Es muy importante también estar seguros, sobre todo al utilizar este tipo de tratamiento, de que el paciente no ha recibido este tratamiento previo a lo que es radioterapias, en vista de que estos pacientes pues son más susceptibles a desarrollar lo que son fístulas anales, y se debe tener presente también lo que es el tamaño de la próstata antes de definir qué tipo de tratamiento se va a llevar a cabo. También es conveniente, ayudado con el paciente y sobre todo el médico, darle las indicaciones para el uso de los diferentes equipos y el tratamiento, y también asegurar que el paciente ha entendido pues los riesgos y también los beneficios y los riesgos que puede tener. Y pues también después de estos tratamientos, los mejores resultados pues se han visto entre 3 y 6 meses posterior al procedimiento. La siguiente, por favor. Nada más decirle que este tipo de instrumentación por temperatura, todos producen reacciones inflamatorias muy severas. Y sobre todo en los tejidos adyacentes, en la uretra, en el intestino grueso, como mencionaba, todas las lesiones, aparte de fístulas, estenosis, y sobre todo que no es resolutivo. Esto se usó mucho tiempo en pacientes de edad avanzada que no tenían otra opción más que la evaporación del tejido, pero quedaban con tantos problemas irritativos que, bueno, parte de lo caro ha venido en desuso. Seguimos haciendo lo que todas las empresas médicas quieren que nosotros compremos, y en muchas ocasiones no se logra el beneficio que quisiéramos, costo-beneficio que tiene este tipo de procedimientos. Prácticamente todos, doctora. Adelante, por favor. Otro tratamiento que nos indicaba pues era la ablación transuretral con aguja. Nos mencionaba que ese aparato va a mandar niveles bajos de radiofrecuencia a través de 2 agujas, y el equipo es adaptado a un citoscopio para la implantación. Es muy importante tener cuidado con las agujas. Nos mencionaba que las puntas de las agujas deben de estar a un mínimo de 6 milímetros de lo que va a ser la cápsula prostática. Esto va a ser para evitar los efectos de calor en ella, y el tejido prostático es calentado a unos 100 grados centígrados para producir lo que es necrosis por coagulación.
También de que las agujas van a tener teflón en lo que es la base para proteger a la uretra del calor, y el procedimiento va a favorecer mejoría en lo que es el flujo urinario, mejoría importante en lo que son los síntomas obstructivos, como con pocos efectos colaterales. Los pacientes van a manifestar mejoría entre los 3 y 12 meses después del tratamiento. Bueno, los candidatos que van a ser ideales para este tipo de procedimientos pues van a ser los pacientes que van a tener una obstrucción por crecimiento prostático. Y también es muy importante mencionar que los efectos adversos de este procedimiento pues van a estar relacionados con la longitud de las agujas y la posición de las mismas durante el procedimiento, la energía aplicada de la radiofrecuencia y la duración de las sesiones. Las principales molestias postoperatorias que van a incluir va a ser lo que es la retención urinaria, hematuria y la sintomatología irritativa al orinar. También se pueden presentar, pero es menos frecuente, la presencia de infección urinaria, estenosis de la uretra y eyaculación retrógrada. El siguiente, por favor. Y además, doctora, otra cosa que no se obtiene nunca de todos estos tipos de procedimientos, no hay estudio histopatológico porque no hay tejido, no se obtiene tejido de lo que de lo que se vaporiza. Entonces no sabemos si es benigno o maligno lo que quemamos o lo que vaporizamos, pues que no se oiga tan feo. ¿Sí la puedes cambiar? Ok, y para continuar, bueno, vamos también a tener lo que son las férulas intrauretrales, pero debido a que estas se han asociado a complicaciones como incrustación, infección y dolor crónico, su uso ha ido disminuyendo en forma considerable y solo hay que considerarse en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de cirugía invasiva, con riesgos para cualquier anestesia y que definitivamente pues no acepten otras opciones, y también en aquellos pacientes con complicaciones de tratamientos como son la termoterapia o cirugía con láser, con riesgo a presentar retención urinaria. Una vez que se coloca en su lugar la férula, teniendo cuidado de que pues no se encuentre en el sitio del esfínter externo, se expande dentro de la uretra, permitiendo así el aumento de la luz prostática y con ello pues la mejoría en la sintomatología. Los efectos no deseables de este tratamiento pues incluyen incrustaciones, desplazamientos de la férula o presencia de dolor y malestar perineal. También puede haber molestias para orinar. Ok. En la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Puedes quitar lo de... Gracias. Bueno, la cirugía se ha visto que es efectiva en aquellos pacientes con síntomas obstructivos, ya sea de moderados a severos, y también en aquellos que han desarrollado una retención aguda de orina y otras complicaciones relacionadas con la hiperplasia prostática benigna. La decisión de una cirugía debe ser pues tomada junto con las expectativas del paciente respecto a la condición patológica
Y tenemos que valorar riesgos y beneficios del tratamiento. También, pues, qué tan experto es el cirujano en el procedimiento que está ofreciendo, así como las condiciones anatómicas de la próstata y las comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente. Las indicaciones indiscutibles de cirugía en los pacientes, las siguientes son indicaciones indiscutibles de cirugía en pacientes que presenten, pues, las siguientes complicaciones de una hiperplasia prostática benigna, como son retención urinaria refractaria, por lo menos a una ocasión de intento de retiro del catéter vesical, insuficiencia renal, que sea claramente debida, pues, al problema obstructivo prostático, infección de vías urinarias recurrente, que sea refractaria a otros tratamientos, hematuria macroscópica recurrente, también que sea refractaria a otros tratamientos, litiasis vesical claramente desarrollada por el proceso obstructivo, o divertículos vesicales que estén asociados a una infección recurrente o disfunción progresiva de la vejiga. También, pues, ¿puedes subir el cuadrito naranja ahora sí, por favor? Gracias. Dice, ok, ahora también hay que tener en cuenta la posibilidad de tratamiento quirúrgico cuando el paciente se encuentre, pues, dentro de una de estas tres situaciones, que pues son algún paciente con sintomatología urinaria muy importante, que no desean recibir tratamiento médico y en los que se ve claramente, pues, afectada la calidad de vida, pacientes que no han respondido adecuadamente a la terapia médica y pacientes que tengan mayor riesgo de tener complicaciones renales por el proceso obstructivo y por su patología de fondo, como por ejemplo, no sé, que sea diabético, que tengan antecedentes de daño renal y pues otras patologías. Siempre hay que tomarse en cuenta el desear del paciente ante la decisión de un tratamiento quirúrgico. Debe ser lo suficiente, o sea, el paciente debe estar lo suficientemente informado, pues, del procedimiento que debamos efectuar, también de los riesgos y pues de los beneficios que va a aportar a su vida. Y pues también hay que informarle de otras alternativas terapéuticas, pues, para que pueda tomar bien la decisión. Siguiente, porfa. Bueno, ahora tenemos lo que es la resección transuretral de la próstata, RTUP, y pues bueno, esta va a implicar la remoción del tejido prostático mediante un aparato endoscópico, que es el que se ve en la imagen. Se va a introducir a través de la uretra sin ninguna necesidad de efectuar alguna incisión en la piel, mediante un sistema de irrigación continua de líquido. Se va a ir resecando paulatinamente el tejido redundante prostático, pues, para permitir en forma adecuada el flujo de orina. Es el tratamiento quirúrgico que más se utiliza, decía ahí que a nivel mundial, es efectuado bajo anestesia regional, requiere de poca estancia hospitalaria comparada, pues, con la cirugía abierta, más o menos un promedio de 2 días. Y pues, hablando de las complicaciones, hay un llamado síndrome post-resección transuretral, es la hiponatremia por dilución, y esto ocurre cuando las soluciones de irrigación se absorben al torrente circulatorio. Con la utilización de soluciones como la glicina, este síndrome se dice que es menos frecuente. No se recomienda el uso de agua estéril, ya que además puede causar hemólisis cuando es absorbida y pues evidentemente va a traer consecuencias fatales si no es advertido a tiempo. Otra de las complicaciones es la disfunción eréctil,
aunque se dice que el porcentaje es muy bajo, además también puede haber hemorragia, infección urinaria, contractura del cuello vesical y estenosis de uretra. Pero pues con un procedimiento que se lleva a cabo en condiciones satisfactorias y adecuándose a los lineamientos quirúrgicos y pues evidentemente un buen cirujano y una buena preparación del paciente, dichas complicaciones son poco frecuentes, se dice que menos del 1%. Y como mencioné anteriormente, pues se dice que es el estándar de oro para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y pues es el más empleado. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la electrovaporización transuretral, esta se lleva a cabo con una técnica similar a la que les acabo de explicar, la RTUP. Sin embargo, en lugar de una asa de corte, se usa una asa en forma de rodillo, como se puede observar en la imagen, ranurado, que va a producir vaporización de tejido prostático en cuanto se pasa por encima pues, del tejido. El sangrado es mínimo debido a que el rodillo del electrodo tiene acción coagulante y utiliza un equipo de mayor energía y puede producir mayor posibilidad de retención de orina, que sería una complicación después del procedimiento, por lo que los días de estancia del catéter son mayores. Siguiente, por favor. Pero además, doctora, además, el evaporar el tejido, vuelvo al punto, no tiene usted tejido para analizar histopatológicamente. Y mientras no se tenga tejido, el riesgo de tener un diagnóstico de certeza que qué fue lo que usted resecó, pues está latente para decirle al paciente si tuvo o no tuvo cáncer, o si tiene o no tiene cáncer. Ese es el problema de este tipo de equipos. Okay. Sí. Okay. Bueno, de la incisión transuretral de la próstata, bueno, esto se dice que decía que era reservado para próstatas pequeñas y se efectúan de 1 a 3 cortes profundos en la próstata y la cápsula, como pues se aprecia en la figura, y así se va a obtener una relación a nivel del cuello vesical y se mejora pues la calidad de vaciamiento. De ventaja tiene que es un procedimiento sencillo. Se utiliza un asa de Collins para efectuar los cortes. Es efectiva en aquellos pacientes jóvenes, alrededor de los 50 años, y que no tengan que ser sometidos a un tratamiento quirúrgico severo, puesto que se reduce el riesgo de eyaculación retrógrada, sangrado, tipo de estancia hospitalaria, tipo de sondaje, pero sin embargo puede requerir tratamientos secundarios a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener resección en nucleación con láser de holmium y vamos a ver que OLAP significa ablación prostática con láser de holmium y se realiza principalmente en próstatas de no más de 60 gramos. Tiene la ventaja de ofrecer una pronta recuperación con mínimo sangrado. Sin embargo, como había mencionado el doctor, pues el tejido a ser evaporizado no se puede mandar a estudio histopatológico. Y OLEP significa denucleación láser de la próstata. El tejido así, enucleado, es extraído gracias a un morcerador. Representa una técnica más difícil que el OLAP y se aplica a próstatas pues, más grandes. Siguiente, por favor.
El láser KTP, luz verde, pues bueno, el sistema pues, de luz verde es se dice que es único debido a que usa un láser KTP de potasio, titanio, fósforo de última generación y elevada energía, junto con una fibra que es una fibra óptica que está diseñada para ser aplicada con este láser. Permite vaporizar los tejidos blandos y así elimina de esta manera el tejido prostático agrandado. A través de la vaporización eliminamos por completo el tejido, así como la fotocoagulación simultánea de los vasos sanguíneos, con lo que se reduce el sangrado al máximo. Se le deja al paciente una sonda uretral que es retirada en un lapso de 24 a 48 horas. Se utiliza agua estéril y no glicina como en la RTUP. Al fotosellar los vasos sanguíneos y utilizar agua estéril, pues así no hay una posibilidad de reabsorción de líquidos como la glicina, que pues resulta ser uno de los inconvenientes de la RTUP. Las ventajas que tiene es que puede efectuarse en un régimen ambulatorio o con ingreso hospitalario mínimo entre 2 y 24 horas. Prácticamente no se produce sangrado, por ello es ideal para aquellos pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante. Hay un alivio rápido de los síntomas. La persona puede volver a la normalidad en poco tiempo, a sus actividades normales. Vaporiza hasta 2 gramos por minuto. Ausencia de incontinencia o impotencia en 5 años de seguimiento en algunos casos. Y pues bueno, la mayoría de los pacientes pueden ir a su casa pocas horas después de la intervención. Siguiente, por favor. Son los que a la hora que le pasen la cuenta se va a morir el paciente. Es muy caro. Ok. Y ya hablando de la cirugía abierta, la prostatectomía suprapúbica, pues bueno, esto se aplica cuando la próstata es voluminosa, más de 80 gramos, y dicho tejido es difícil de resecar por vía transuretral y frecuentemente se va a preferir la vía suprapúbica para que en un solo tiempo sea extirpado el adenoma voluminoso. También se le conoce como adenomectomía suprapúbica. La vía de abordaje, pues como su mismo nombre lo indica, es una incisión suprapúbica, incidiendo los planos hasta el espacio de Retzius o espacio prevesical, el que se ve en la imagen. Se alcanza la pared anterior de la vejiga, incidiendo esta en el caso de la cirugía transvesical o resecando el espacio retropúbico para incidir la cápsula prostática en el caso de la cirugía retropúbica. Los riesgos de esta cirugía pues son posibilidades de sangrado, incontinencia urinaria y estenosis del cuello vesical. Estos son los más frecuentes, pero pues también puede haber otros que pues, no son tan frecuentes. Y estas se dan pues si el cirujano no es experto, pues. Respecto a las ventajas, tiene la ventaja de que cuando es realizada por un adenoma de gran volumen, se evitan los crecimientos residuales que con frecuencia quedan cuando se realiza una RTUP en próstatas de gran volumen. Se tiene un riesgo de un periodo de mayor convalescencia que con la cirugía cerrada y el tiempo de permanencia de la sonda uretral es mayor y con frecuencia se dejan 2 sondas, una vía suprapúbica y la otra uretral.
También mencionaba que no hay que confundir entre una cirugía prostática por un adenoma obstructivo y otra realizada por cáncer, ya que pues las dos operaciones son distintas. En la primera solo se va a extirpar el adenoma o los adenomas crecidos, y en la segunda se extirpa toda la glándula prostática junto con la cápsula y las vesículas seminales. Pero mucho cuidado, doctora. O sea, aquí la prostatectomía suprapúbica o retropúbica o transvesical se usa únicamente en pacientes con próstatas benignas. Ajá. ¿Sí? Ahora, la cirugía radical, usted entra directamente y va a la uretra, reseca, liga los vasos arteriales, los corta, separa la próstata, nunca la abre la próstata. La próstata siempre va a estar encapsulada y todo el grupo nervioso y todo lo que tenga la próstata se va a limpiar para que se traiga todo lo completito. El tejido prostático va a llegar al cuello de la vejiga, lo va a cortar el cuello de la vejiga y además va a quitar las vesículas seminales y va a quitar los conductos eyaculadores y los conductos deferentes. Las vesículas seminales también. Y une la uretra con el cuello vesical. Aquí esa es la cirugía radical y se hace también la linfadenectomía en un momento dado si se encuentran ganglios positivos que no se detectaron en un estudio tomográfico o no se detectó porque se encontraba un antígeno bajo y no se pensó en que era una etapa más avanzada, que no eran etapas iniciales, sino ya etapa una B1, B2 o una C o un D, y que antigénicamente no nos daban esos datos, que es raro, pero puede suceder. Si usted decide hacer una prostatectomía radical, es diferente porque nunca va a abrir la próstata, jamás. Y en la cirugía abierta, como está usted exponiendo, se quitan los adenomas de la próstata. Ahí sí. Ok, doctora, gracias. No, gracias a usted. ¿Alguna duda aquí? Porque cada día se hacen menos cirugías abiertas en las prostatectomías, en las próstatas hasta de muy grande volumen. Actualmente ya las lentes, los resectoscopios, los flujos continuos, el tipo de equipo que se ha venido avanzando, todo lo endoscópico a una velocidad inmensa, pues cada vez es más factible operar al paciente endoscópicamente, aunque tenga una próstata de más de 100, 150 gramos. Eso eran cirugías de ley. Un paciente que tenía una próstata de 100 gramos, la abríamos. Ahorita ya hay pacientes que tienen próstatas hasta de 200, 250 gramos, que no es lo ideal, pero se resecan. Se pueden resecar. Y sobre todo, lo que aquí quiero insistir, porque sí es cierto, pueden producir síndromes post-RTU o síndromes de hemodilución o síndromes de coagulación y coagulopatías de consumo por hiponatremias severas y destrucción de los glóbulos rojos por la misma hipoosmolaridad que va a producir la absorción de agua.
por eso se utiliza actualmente la glicina, que es de peso molecular mayor, aunque la visión no es igual que la del agua. Porque nosotros en los 90 operábamos con pura agua, no existía la glicina. Y el número de pacientes con síndrome post-RTU yo no vi ninguno. La escuela de la que yo vengo era una escuela donde, bueno, tenían buenos equipos endoscópicos, entonces podíamos hacer las cirugías sin problemas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, ir actualizándonos y tener lo menos posible los riesgos para que un paciente vaya a caer en este síndrome, o hay pacientes que tienen un nivel, híjole, que apenas están en el límite de la función renal normal, que si nosotros utilizamos agua, perdón, gracias, me quedé casi sin batería. Entonces, si nosotros usamos agua, la posibilidad de que este paciente caiga en insuficiencia renal de leve a moderado, bueno, pues tenemos ese riesgo. Entonces, usar lo que la tecnología nos ha venido dando, que en este caso son soluciones menos absorbentes y que puedan estar en el torrente circulatorio, aunque si no tenemos ninguna complicación, prácticamente el agua pasa poco a nivel del tracto vascular. Eso es siempre, era lo que nos decían, cuiden ustedes la cápsula, y si nosotros cuidamos la cápsula, las complicaciones son mínimas, prácticamente nulas. Eso es lo que siempre hay que cuidar. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta sobre el tema? Ya mañana empezamos con cáncer. No, doc. Bueno, entonces seguimos el día de mañana. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes.